Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Y en este día la palabra de Dios nos enseña que para que Dios logre llegar a comunicar un mensaje efectivo y eficiente, necesita de personas, necesita de los seres humanos. Que Dios no es que desde el cielo, desde allá nos dice: haga esto y la gente va a hacer caso. Haga aquello y la gente va a hacer caso. Dios necesita a personas que hablen en su nombre, que hablen de Él y hablen para que el pueblo se vuelva al corazón de Dios. ¿Se acuerdan el ejemplo del pobre Lázaro y el rico Epulón? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí o no? ¿Para dónde se fue el pobre? Para el seno de Padre Abraham, para el cielo. ¿Y para dónde se fue el rico? Para el infierno. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que dijo el rico a Dios para con los hermanos? Señor, tengo... ¿Cuántos hermanos eran? ¿Ah? ¿Quién nada más? Tengo 5 hermanos allá, o eran 7. Tengo 7 hermanos allá. Manda a Lázaro que le predique. Le dijo: no. Ahí tienen, ¿a quién? Dígalo, ahí tienen a los que los escuchen. Dios, para comunicar un mensaje, necesita de los profetas. A ver, cuando usted es pelado, ¿quién es esa persona? Cuando usted es niño, cuando usted está pequeño, ¿quién es esa persona que lo lleva a Dios? ¿Quién es esa persona que lo lleva a misa? ¿Quién es esa persona que le dice: mire, por ahí no es, mire, pórtese bien? ¿Quién es? El papá y la mamá, ¿sí o no? Y el papá y la mamá son las personas que Dios puso en la vida para jalarnos la oreja y decirnos: pórtense bien, ¿sí o no? ¿A usted no le jalaron la oreja nunca? Pero hay hijos que no le hacen caso al papá y a la mamá. ¿Conocen alguno? Hay hijos desobedientes. No vinieron, pero hay hijos muy desobedientes que no le hacen caso al papá y a la mamá. Pero para que esos muchachos se críen, se formen, se preparen, Dios dejó al papá y dejó a la mamá. Y si el papá y la mamá no está, ¿quién es la otra persona que ayuda a los niños a crecer y a formarse y a ir por el buen camino? Los abuelos, ¿sí o no? Hoy día es común que el papá tenga al niño con la mamá y va y le tire los niños. ¿A quién? Cuídelos. Y la abuelita: sí, yo lo cuido. Sí. ¿Sí o no? ¿No les ha pasado, mujeres? Sí. Y entonces los abuelos, aparte de ser alcahuetas, pues sí le dan buenos consejos a los nietos, ¿o no? Y le dicen: pórtese bien. Y le dicen: hagan las cosas bien. Yo me acuerdo de mi abuelo. Mi abuelo nos sentaba a nosotros todas las noches a leernos la Biblia. Y estaba mi papá y mi mamá y estaban los abuelos. Y la abuela reza el rosario y el abuelo hablándonos de Dios. Y nosotros mate zancudos y escuche la palabra de Dios. Y ahí estábamos en el monte, en el campo, escuchando. ¿Y quién más son las otras personas que nos acercan o nos ayudan a crecer? O en la familia que nos pueden hablar o nos pueden dar un consejo. Los tíos, los padrinos, las personas cercanas. Entonces, no crea que Dios va a llegar y va a decir: mire, doña María, pórtese bien. Mire, don Pedro, pórtese bien. No se ponga a esperar, porque no va a llegar. La manera que Dios tiene para hablarnos es a través de los profetas.
es a través del papá, de la mamá, del abuelo, de los tíos y también de los sacerdotes. ¿Por qué vienen a misa? Porque el sacerdote le predica, le lee la palabra y les enseña cuál es el buen camino. El sacerdote le va a decir al pueblo, por ahí no, tengan cuidado, eso es pecado, eso es vicio, este es el camino para ir al cielo. El problema es nosotros, que a veces usted no ha visto, mire, vamos a colocar un ejemplo. A ver, un ejemplo. Levante la mano los que vinieron esta mañana. Bajen la mano. Miren el ejemplo claro. ¿Cuál era la cita bíblica de esta mañana? Pero la cita bíblica. La cita bíblica. Levante la mano los que vinieron. Le da pena, ¿verdad? ¿Cuál era la cita bíblica? Yo dije una cita bíblica. Es más, el que la diga, el de Santiago, ¿se acuerdan? Le doy un regalo. No, casi la pega. Santiago 2:14. Santiago 2:14. Léala para ver, búsquela usted que la leyó. Porque es que cuando uno viene a misa pasa eso, ¿verdad? Uno llega a la iglesia, el padre le habla y se va a la casa. ¿Y qué dijo el padre? ¿Y cuál fue la cita bíblica que leyó? No sabe nada. Le pasa lo de Kung Fu, me confunde. Y se pierde y somos iguales. ¿Sí es o no? Santiago, capítulo 2, versículo. Vamos a ver si el chamo gana el premio. A ver. ¿Sí era o no era? ¿Qué dice? Escuchen. Vamos a ver si es la misma. Es la misma. Hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es o no es la cita? Sí. Vamos a dar un aplauso al chamo, muy bien, anótele ahí. Allá está. El nombre y la talla. Cuando lleguen los regalos los vamos a dar. Porque es que cuando vamos a misa salimos igual. Vamos a la iglesia, salimos igual. El sacerdote nos habla y somos los mismos. Nos reímos, maná. Cuando el Padre dice algo con respecto a nosotros, nos reímos. Miren cómo dice la palabra de Dios hoy. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Escuchen con atención, paren la oreja. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios. En distintas ocasiones y de muchas maneras, ¿quién habló? Habló Dios. ¿Quién habló? Dios. ¿Cómo habla Dios? De muchas maneras, en distintas ocasiones. Pero Padre, es que yo nunca he escuchado a Dios. Dios nunca se me ha acercado a decirme esto. Hay otros que se exageran y dicen, uy Padre, es que yo estaba por allá y de repente escuché una voz que me decía, no, vaya y coma o vaya duerma. Ustedes van a escuchar cómo habla Dios, de qué manera habla Dios. Porque a veces hay personas que se aceleran tanto y llegan y dicen, es que yo escuché la voz de Dios que me habló. Miren lo que dice la Biblia, Hebreos capítulo 1, versículo 1, cómo habla Dios. Es que yo tuve una revelación, Padre, y a mí se me reveló, y a mí yo no sé qué, y a mí yo no sé qué. Oye, esa no es la manera de hablar de Dios. ¿Ustedes quieren saber cómo habla Dios? Escuchen, en distintas ocasiones y de diferentes maneras habló Dios. Paren la oreja, oído al tambor. ¿Cómo habla Dios? ¿De qué manera habla? En el pasado a nuestros padres. Escuchen, ahí viene. Por boca de los profetas. ¿Cómo habla Dios? Por boca de los profetas. Léalo duro. ¿Cómo habla Dios? Por boca de los profetas. Ahí no dice que Dios se le va a aparecer. Ahí no dice que Dios le va a mandar del cielo un trueno. Es que cayó un trueno al lado mío y Dios me habló. No. ¿De qué manera habla Dios? Por boca de los profetas. En la iglesia del sacerdote. En su casa de su papá y de su mamá. De su abuelo y de su abuela. De sus tíos. Y en su casa por boca de su esposa. ¿Usted no le ha pasado que no le ha hecho caso a su esposa y le ha ido mal en la vida? ¿No le ha pasado?
Y después la esposa le dice, yo te lo dije, Juan Hilario, yo te lo dije, no haga eso, yo te lo dije. ¿No le ha pasado, hombres? Que la mujer le habló y no le hizo caso. O que el esposo le habló y la mujer no hizo caso. Peor todavía, que el papá y la mamá le habló a los hijos y los pelados por rebeldes le pasó lo que le tenía que pasar. ¿No les ha pasado? Dios nos habla por boca de los profetas. Según la palabra de Dios, la manera que Dios se emplea para hablar es a través de los profetas. El problema es que nosotros nos hacemos sordos y no queremos escuchar. Nosotros nos hacemos los oídos sordos y no queremos oír. Y usted no ha visto que hay mamá que le repite al hijo todo el tiempo, pelado, tienda la cama, tienda la cama, tienda la cama, tienda la cama. ¿Y el pelado tiende la cama? No hace caso. Está perdiendo la ocasión de que le hable Dios a través de la mamá, que es profeta. ¿Se acuerdan cuando nos bautizan o no? El sacerdote le coloca un aceitico aquí, ¿se acuerdan o no? Y le dice, para que seas miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. ¿De qué manera Dios nos habla? A través de los profetas. Ahora, con los profetas hay un problema. Lo que le pasó a Juan el Bautista, San Marcos capítulo 1, versículo 14. Cuando alguien habla en nombre de Dios, cuando alguien habla leyendo la Biblia con la palabra de Dios, resulta que a los profetas no les va bien. ¿A usted no le ha pasado, mamá, que corrija a su hijo o a su hija y el pelado me dice, no me moleste, yo ya tengo 15 años? Ay, sí, gran cosota, 15 años, 13 años. A mí no me diga esas cosas porque es que yo ya soy grande, yo soy mayor de edad, yo ya tengo mi vida. ¿Qué pasa con los profetas? San Marcos capítulo 1, versículo 14. Oigan. Gloria a ti, Señor. Después que arrestaron a Juan el Bautista. ¿Qué pasa con los profetas? Después que arrestaron a Juan el Bautista. ¿Qué le pasa a los profetas? Los arrestan, los meten preso, los mandan a callar. Marcos 1:1. Cuando usted sea profeta en su casa y diga las cosas que están bien y las cosas que están mal, ¿qué le van a hacer sus hijos? Lo van a callar. Le van a decir, en mi vida no se meta en mi vida. Yo hago con mi vida lo que quiera. Yo ya soy grande. Usted viva la vida suya a su manera. Cuando usted reciba unas palabras como esta, sepa y acuérdese de lo que dice la Biblia, que así se tratan a los profetas. Si usted es un papá complaciente, una mamá complaciente con sus hijos, entonces no será un profeta de Dios. Los padres complacientes sufren las consecuencias. Los padres que son profetas tienen éxito en sus hijos. Si usted no corrige a su hijo que llega tarde todos los días, si usted no corrige a su hijo que se lo pasa pegado al televisor todos los días, si usted no corrige a su hijo que está diciendo groserías todos los días, si usted no corrige a su hijo que deja la cama mal tendida todos los días, que deja hasta los platos donde comió ahí tirados, que tiene la casa patas arriba, ¿es un profeta, sí o no? Si no lo corrige, no. Es un padre complaciente. Y por eso los niños juegan con los padres, porque los padres han perdido la oportunidad de ser profeta y decirle a sus hijos las cosas como son. Si el sacerdote no predica las cosas de Dios y dice las cosas como son, deja de ser profeta. Y si usted no corrige a su esposo, que a veces el esposo se tuerce, o a veces, no todo el tiempo, que el esposo se porta mal, o si usted no corrige a su esposa, que a veces se porta mal, ¿es profeta? No. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe dos cosas. Primero, Dios nos habla a través de los profetas, y el profeta debe predicar la palabra de Dios. Si usted es profeta porque fue bautizado y es sacerdote, profeta y rey, no se tiene que callar. Ahora, después de que usted sea profeta, segundo, ya es necesario que la gente lo mande a callar, la gente le moleste lo que usted diga y la gente se fastidie por lo que usted dice. Si sus hijos se fastidian, si sus hijos son desobedientes y groseros y se ponen bravos porque usted les llama la atención, entonces se convierte en profeta.
Pero si usted no corrige nunca a sus hijos, ahí tendrá a sus hijos y los verá crecer y los verá ir de mal en peor. Y por eso hay muchos hijos chuecos, porque los padres no los quisieron educar. Que esta palabra de Dios nos ayude a todos a reflexionar que debemos ser profetas. Y el profeta no se debe callar, porque si se calla es lo que Jesús dice: si ustedes se callan, las piedras hablarán. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.